Hoy en el enganche, todos los rivales de los equipos españoles en Champions, Europa League y Conference. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis disfrutado estas primeras horas del viernes que nos ha dejado sorteos de todas las competiciones europeas. Hemos tenido españoles en Champions, en Europa League y en Conference. Hemos tenido absolutamente a casi todo el país, por toda la geografía española, pendiente de los tres sorteos que esta mañana de viernes nos ha regalado la UEFA. Lo primero que tengo que decir es que por lo menos hemos tenido bolitas, otra vez. Hemos sentido lo que es ese cuenco con bolas, con manos inocentes y tener que elegir alguna de las bolas para dar un poquito de estímulo, de animosidad, casi que de interés al sorteo en sí, porque me parece que el nuevo formato de Champions lo que más ha perdido, lo que más ha minimizado, y casi me atrevo a decir, por tanto, que lo que más ha salido perjudicado de toda la renovación del fútbol europeo han sido los sorteos con tanta tecnología, todo digital, todo perdiendo un poquito de estímulo, de cercanía, alejando al hincha y además también con un punto de saber qué va a pasar, que nos vislumbra ya un camino, el conocerlo, el saber qué te va a venir después. A mí particularmente no me gusta, tampoco la elección a pares, es decir, de dos clubes, de dos posibles rivales en vez de todos los demás, es algo que no me gusta, que entiendo que el formato va por ahí, que entiendo que forma parte de haber tragado con lo que es esta renovación, pero, y aquí dejo mi primera opinión, no me gustan los sorteos de Champions, de Europa League ni de Conference desde que hemos tenido esta renovación. Ahí os lo dejo a vosotros para que opinéis nada más empezar. La realidad es que, como titular, y lo digo de manera contundente, me parece que los equipos españoles han salido beneficiados de los sorteos en general, como titular, ¿vale? Como eslogan, para que os quedéis en el vídeo hasta el final. Vamos a analizar, sí, los rivales del Rayo Vallecano, el rival del Rayo Vallecano en la Conference. Vamos a analizar los rivales de Betis y Celta de Vigo en la Europa League, que creo que también han tenido suerte porque han evitado los dos cocos ingleses. Y ya que hablamos de Inglaterra, pues la Champions se lleva la palma, porque los tres equipos españoles, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, que siguen en Champions, han tenido rivales ingleses. Y aún así, insisto, globalmente, coralmente, visión de fútbol español, es un buen sorteo en general. Así que quedaos primero con ese eslogan, con ese titular. Os recomiendo que os quedéis hasta el final porque vamos a analizar de manera más o menos por encima, un poquito superficial, ya habrá tiempo de profundizar mucho más en todos los rivales de los equipos españoles, que nos interesa mucho por aquello de pensar que quizá con un buen rendimiento colectivo de todos los equipos españoles podemos tener un año más 8 equipos en Europa. Es decir, lograr esa plaza extra de Europa, que sería para el quinto de la Liga, iría a la Champions, el sexto y el séptimo podrían jugar también competiciones europeas y un octavo incluyendo ese extra que ahora mismo España está luchando, sobre todo con Alemania, con la Bundesliga. Pero tiene pinta que va por buen camino y ojalá y aquí empiece en estos sorteos el renacer hacia poder encontrar esa segunda plaza que nos haga tener un equipo más en el próximo año en Champions. Probablemente el más beneficiado de todo esto no solo sería el octavo, que entraría en Conference, sino sobre todo el Real Betis, que ahora mismo estaría en posiciones de Champions. Pero todo eso lo vamos a analizar ahora. Lo primero que os pido, porque esto lo estoy haciendo tan rápido como que estoy grabando este vídeo, cuando todavía el de Conference no ha sido el sorteo, tal cual, lo voy a ir haciendo sobre la marcha. Ya sabemos los rivales Champions de todos los equipos de Europa League. El de Conference, según grabe el vídeo, lo voy a ver y lo voy a agregar al final de este vídeo. Pero ha sido una mañana brutal que no puede ser en este tipo de vídeos más divertida, salvo que estéis ahí. Si estáis ahí al otro lado, dais ahora mismo a la campanita para que todo el contenido que generamos en el enganche lo tengáis día a día, lo tengáis actualizado y os avisemos de todo lo que hacemos. Vídeos largos con un montón de temas. Tenemos un análisis del Bodo Glimt con todas esas preguntas que os hacéis de ¿y el Bodo? ¿Y el Bodo? Pues sí, el Bodo también tiene rival, por cierto, le ha tocado el Sporting Club de Portugal. Pero
Todas esas preguntas que os hacéis del Bodo, y su portero, y su entrenador, y a cuánta temperatura juegan, y cómo celebraron el otro día la fiesta, todo lo hemos hablado con un periodista noruego y ahí lo tenéis en un vídeo brutal. También tenemos vídeos cortos todos los días, shorts, que son de verdad con historietas muy concretas que os van a encantar y que queremos que estéis ahí al otro lado para que las valoréis. Y desde luego que deis al like, que deis al me gusta, que nos dejéis el comentario y que estéis en las redes sociales. Estamos en Fibers, en TikTok y en Instagram, sobre todo en TikTok y en Instagram, con muchísimo contenido. Dicho lo cual, ya ahora que he captado vuestra atención y seguro que ahora mismo, mientras yo me callo 2 segundos, vais a dar al me gusta, vais a dar al like, vais a dar a la campanita y de verdad que sé que vais a dar a lo de suscribir. Venga, yo me callo 2 segundos y después de eso vamos a analizar todo. Ya has dado a suscribir, ¿a que sí? Venga, vamos con ello. Vamos a analizar cómo ha sido la mañana de sorteos en Champions, en Europa League y en Conference para los equipos españoles. Empezamos por la Champions. Evidentemente, recuerdo, teníamos 3 equipos españoles. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. En la fase Liga se nos cayó Villarreal y Athletic Club de Bilbao, que ha sido una pésima noticia porque eso ha hecho que ahora España, como cupo, como país, esté sufriendo mucho para conseguir esa plaza extra de clubes europeos que el año que viene puedan tener una plaza más en el fútbol europeo. Lamentablemente por el Villarreal y lamentablemente por el Athletic Club de Bilbao. Pasaron ronda Real Madrid y Atlético. El Barça ya estaba clasificado entre los 8 primeros en la fase Liga, esperando rivales. Y hoy ha sido el sorteo para esa final que recuerdo, esto está bien que lo recordemos ahora mismo, la final va a ser en Budapest, Hungría, en el Puskás Arena, es decir, 67.500 espectadores. Es un campazo, estuve una vez y es un campazo, es precioso, pero va a ser, ojo, recuerdo la fecha, va a ser el 30 de mayo y va a ser a las 6 de la tarde. Lo digo esto porque sé que mucha gente se va a enterar ahora mismo y no lo sabe. La final va a ser a las 6 de la tarde, 18:00 del 30 de mayo, es decir, del sábado 30 de mayo, 6 de la tarde, Puskás Arena, Budapest. Ahí ojalá y puedan estar 1 o 2 españoles. Por cómo ha ido el cuadro, pueden estar perfectamente los 2. Y este es el cuadro. Le tenemos ahora mismo. Este ha sido el sorteo. Imagen UEFA. Como podéis ver, el cuadro, el fixture, como dicen los americanos, ya está preparado para esa final de Budapest en 2026, día 30 de mayo. Parte superior izquierda, en gris, Paris Saint-Germain, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Manchester City y Atalanta, Bayern Múnich. Recuerdo, los que aparecen abajo, entre estas elecciones, entre estos emparejamientos, los que he citado segundos, es decir, lo que aparecen por debajo en segundo nivel, son los que van a jugar la vuelta de la eliminatoria en casa. Es decir, Paris Saint-Germain-Chelsea se va a jugar en Stamford Bridge el partido determinante, Galatasaray-Liverpool se va a jugar en Anfield el partido clave, Real Madrid-Manchester City se va a jugar en el Etihad el partido decisivo y Atalanta-Bayern se va a jugar en el Allianz el partido clave. Parte derecha del cuadro. Lo veis en azul muy brillante. Por un lado, Newcastle, Barcelona, Atlético de Madrid, Tottenham, Bodo Glimt, Sporting Club de Portugal y Bayer Leverkusen, Arsenal. Esos son en total los emparejamientos de la fase de octavos de final. Recuerdo, van a ser los partidos el día 10 y 11 de marzo, los partidos de ida, y 17 y 18 de marzo los partidos de vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo se decide en una semana, que no va a haber que esperar más, que todo es una semana partido de ida, la siguiente semana partido de vuelta. Si se juega el martes el partido de ida, se juega el miércoles de la siguiente el partido de vuelta. Si se juega el miércoles el partido de ida, se juega después el martes el partido de vuelta. Así de sencillo y así de directo. 10, 11 de marzo, 17, 18 de marzo, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que valorar. Evidentemente, esto nos lleva a pensar que los españoles han tenido suerte. Probablemente sí, porque aunque han tocado los ingleses a los 3 equipos españoles, la armada inglesa ahora mismo es lo más temible, pero dentro de lo que había son ingleses que, sobre todo en el caso del Barcelona y del Atlético de Madrid, son ingleses accesibles. En el caso del Real Madrid es el inglés
Quizá más temible ahora mismo en el camino junto con el Arsenal. Pero por el palmarés que tiene el City, creo que el más complejo en Champions es el Manchester City. Esa es mi realidad. Ahora bien, vamos a ir entrando, analizando cómo es cada uno de estos equipos ahora mismo, cómo está, de manera superficial. Porque cuando nos acerquemos, aquí en el enganche vais a tener un análisis global. Evidentemente, lo primero que miramos, Manchester City es ahora mismo segundo en la Premier. Esto significa que no acaba de tener un año tan brillante como ha mostrado en otros momentos, cierto, pero también es que sin ser un equipo brillante y fiable como ha sido en otros momentos, salvaguarda esa parte competitiva que le está permitiendo poder estar entre los mejores. Evidentemente ahora mismo tiene un partido menos que el Arsenal en la lucha por la Premier, tiene 27 partidos, Arsenal 28, uno más, y está a 4 puntos. Si nos ponemos en contexto normal, debería ser, mejor dicho, está a 5 puntos, perdón. Debería ser en contexto normal, con igualdad de partidos ambos, estaría a 2 puntos. ¿Esto qué significa? En contexto rival Real Madrid-Manchester City. Significa que va a estar jugándose la Premier hasta el final. Es decir, de un objetivo clarísimo. Es idéntico al que tiene el Real Madrid, que va a luchar cara a cara contra el Barcelona. Exactamente igual. Es decir, desde el punto de vista de exigencia vía liga, los dos están exactamente igual. Ahora bien, vamos a ir entrando en pequeños detalles. El City ha tenido una fase liga en la que ha pasado directamente entre los 8 primeros. Es algo que, por ejemplo, el año pasado no consiguió, porque recordamos, y aquí viene el primer gran punto, se han enfrentado 16 veces ya Manchester City y Real Madrid. Curiosamente, 5 veces seguidas ya se han encontrado en el camino en la Champions, lo cual me hace volver a criticar que este formato no es ni mucho menos novedoso, porque año tras año volvemos a tener los mismos duelos. Y no sé vosotros, pero aunque a mí me encanta ver partidos de primerísimo nivel, estoy hasta el gorro que le toque otra vez Real Madrid, Manchester City, me da igual de qué equipo seáis, a quién animéis y demás, pero está claro que repetir tantas veces este tipo de eliminatorias no gusta a nadie, y estoy seguro que nadie en el Real Madrid quería al City y que nadie en el City quería al Real Madrid, y directamente pienso en Arbeloa y no te digo nada en el bueno de Guardiola. Recuerdo, el Manchester City ha tenido bastante solvencia esta temporada en Champions. Ha perdido 2 partidos en la fase Liga, uno de ellos fue en el frío del Bodo Glimt, y el otro le perdió en casa de manera increíble ante el Leverkusen. El resto ganó al Nápoles bien, empató con el Mónaco, ganó al Villarreal a domicilio, goleó al Dortmund en casa, ganó al Real Madrid, ya recuerdo, 1-2 en esta misma temporada, recuerdo, fue el día 10 de diciembre, es decir, se han enfrentado hace muy poco tiempo, y acabó ganando la fase Liga 2-0 al Galatasaray. No ha sido bollante, cierto. No es muy brillante, también. No está en el momento que le llevó, por ejemplo, a ser campeón de Europa hace algunas temporadas. Totalmente cierto. Es más, creo, de verdad, y esto es algo más opinión personal, que Guardiola sabe que probablemente su tiempo en el Manchester City está agotándose. Es verdad que este año han fichado muchísimo más y que han hecho un mercado de invierno en el que la llegada de Semenyo, por ejemplo, les ha dado un plus bastante importante. Recuerdo que en verano ya llevaron una renovación también contundente y que, aunque ya hemos visto cómo funciona este equipo, no ha logrado ese punto de cocción, de madurez, de sensación de volar, como tuvo en algún momento cuando mejor estaba Haaland, cuando mejor estaba Foden, cuando tenía un Rodri espléndido, cuando Bernardo Silva hacía diabluras continuamente, cuando tenía mucha solvencia defensiva. Eso, en ciertos matices, lo ha ido perdiendo. No ha recuperado nunca ese esplendor, pero es verdad que ahora está en un punto quizá menos llamativo, pero sí mucho más estable. Y teniendo en cuenta de dónde venía el Manchester City, con las individualidades que tiene, ese nivel le sirve para poder ganar a cualquiera. Esa es la primera realidad. Recuerdo, han fichado en invierno a Marc Guéhi, que le ha dado muchísimo atrás en defensa. Acaba de hacer probablemente un fichaje el Guardiola para
5 o 6 temporadas de primerísimo nivel Marc Guéhi, el central internacional del Crystal Palace. Le ha salido barato porque terminaba contrato, 23 millones de euros, y se ha gastado un dineral en tener un elemento ofensivo que puede utilizar para diferentes estructuras ofensivas, porque puede jugar por una banda, de segundo punta, por la otra banda, como es el bueno de Antoine Semenyo, que además ha entrado muy bien. Es verdad que le ha costado lo suyo, porque ha pagado 72 millones de euros. Es el fichaje, de hecho, más caro de toda la temporada. Estamos viendo en imagen a Haaland, que lleva 22 goles y 7 asistencias esta temporada. Son cifras ya de jugador que está en buen momento, está volviendo a encontrar seguramente su mejor capacidad en determinación, tiene menos ocasiones que antes, pero las está facturando más. Eso quiere decir que es un City que no genera tanto como antes, pero que sí que mantiene ese punto de vigor y de puntería cuando tiene que ser decisivo. Y Haaland eso verdaderamente nunca lo ha perdido. ¿Qué matices ha tenido nuevo esta temporada? Que Reinders, por ejemplo, empezó bien pero se ha ido cayendo, que Cherki ha pasado todo lo contrario, empezó de menos a más, ahora es más titular todavía, que ahora sí que tiene a Rodri ya de vuelta, porque es verdad que ha tenido prácticamente primera fase de la temporada en la que no estaba y ahora sí, y además está bien, porque salvo un partido ante el Bodo, el resto ha sido ya un Rodri bastante correcto en cuanto a solvencia, en cuanto a liderazgo, en cuanto a equilibrio. Es un Rodri otra vez reconocible, y creo que a medida que vaya llegando al Mundial, ya lo he dicho en varios vídeos, vamos a tener un Rodri al nivel top. Que está entrando cada vez más O'Reilly, seguramente uno de los mejores canteranos que ha sacado Guardiola en los últimos tiempos, colocándole ya no de lateral, sino ya más adelantado, que era su posición más habitual. Que tenemos seguramente de vuelta una buena versión del capitán, ahora también muchísimas veces Bernardo Silva. Es verdad que atrás yo creo que Rúben Díaz no está todavía en ese punto de cocción que en algún momento ha tenido, y para mí, lo critico siempre, el problema de Manchester City está en la portería. Donnarumma poco a poco ha ido mejorando. Creo que es un portero que en los días top va a tener solvencia, como ha demostrado en los últimos tiempos. No tendría demasiadas dudas con Donnarumma, de verdad lo digo. Pero sí, en los laterales. Aït-Nouri izquierda, está jugando Núñez por la derecha. Ninguno de los dos es solvente. Núñez no deja de ser un recambio para esa zona, un experimento, por aquello de intentar potenciar, tener un jugador y capacidad numérica, superioridad numérica en el centro del campo, cuando Núñez con ese recorrido se lo puede dar. Y algunos jugadores en el banquillo que no han acabado de dar ese paso adelante. Por ejemplo, Husanov nunca ha acabado de ser solvente como defensa central. John Stone, Rico Lewis, Nico González siguen siendo esos jugadores más ahora mismo de aportes secundarios. Reinders es el que más ha caído para mí, seguramente en contextos concretos puede ser todavía muy útil, pero es verdad que esperaba bastante más de él. Y Savinho probablemente algo parecido. Empezó mejor la temporada, pero claramente cuando ha llegado Semenyo es ahora mismo bastante suplente, incluso por el costado izquierdo, como digo, O'Reilly le está quitando mucho protagonismo. Es decir, es un Manchester City no muy brillante, pero cada vez más solvente, y eso significa que llegar a una eliminatoria en la que el partido de vuelta lo va a jugar en casa, probablemente es un rival que no hubiera querido el Real Madrid. No voy a dar porcentajes ahora, porque lo voy a dar en el vídeo que hagamos cuando llegue la eliminatoria, que insisto va a ser día 10-11 de marzo. Los primeros partidos, primero Bernabéu, después el Etihad, pero creo que es el único de los equipos españoles, el Real Madrid, que sí ha salido perjudicado, porque la opción de jugar contra el Manchester City era más compleja que la otra alternativa que tenía, que era jugar contra el Sporting Club de Portugal, siendo los lusos un gran equipo. Ese es el contexto que tiene el Real Madrid para esa cita otra vez ante el Manchester City en los octavos de final de la Champions. Segundo rival que vamos a analizar, el rival del Fútbol Club Barcelona. Le podían tocar dos equipos que para mí, digamos que había demasiada diferencia. Por un lado Newcastle, por otro lado Paris Saint-Germain. Luis Enrique no va a volver por ahora al Camp Nou, no va a visitar el nuevo Camp Nou, porque el rival de Fútbol Club Barcelona ha sido el Newcastle. Un Newcastle absolutamente contrario a la dinámica que está siguiendo en Champions. Se metió en el top 8, pero en Liga, en Premier, está siendo un equipo tremendamente irregular. Os pongo en pantalla a Voltemade, que para mí es el jugador
más brillante, más apetecible. A mí me encanta, estoy enamorado de él hace muchísimo tiempo. Es una bailarina tremenda de 2 metros, capaz de jugar de 9, también de 10. Recuerdo el camino de ahora mismo cómo está el Newcastle en la Liga, es un décimo, en la Premier. Es verdad que va a acabar luchando seguramente por posiciones europeas vía Premier, porque lo reviso así según estoy hablando con vosotros, ahora mismo es un décimo con 36 puntos, pero tiene la plaza europea con 45-9, creo que se le va a quedar muy lejos. Probablemente estamos hablando de una mejora, sí, de que el fútbol inglés vaya a tener 8, que va a ser casi seguro el año que viene, pues eso probablemente le va a abrir el abanico. Puede ganar todavía copas, por cierto, pero la realidad es que al Brentford, que es el séptimo y le daría Europa, ahora mismo le tiene a 4 puntos. Es decir, ¿que va a poder luchar por meter en Conference a lo mejor? Pues sí. ¿Que eso sería un objetivo cumplido? Pues probablemente no. Es decir, la temporada del equipo de Eddie Howe también sale a deber en Premier, porque en Champions nadie hubiera imaginado que este equipo iba a dar este rendimiento tan bueno que ha tenido como para meterse en el top 8. Y también avanzo, o hago recordar a la gente del FC Barcelona, que ya se enfrentaron, evidentemente, en esta primera fase de la Champions. Fue el primer partido de todos, de hecho, de la Champions. Es el único enfrentamiento España Premier, Liga Premier, que ha ganado un equipo español. Fue un 1-2, fue en el mes de septiembre, primera jornada de la nueva Champions, ganó 1-2 el Barça, en un partido que recordará la gente porque marcó Rashford. En ese primer partido ha cambiado mucho hasta ahora, porque después el Newcastle ganó todo menos otro partido más que perdió ante el Marsella. El resto lo ganó todo. Ganó 0-4 en Unión Saint-Gilloise, 3-0 al Benfica, 2-0 al Athletic Club de Bilbao. Empató con el Leverkusen y con el Paris Saint-Germain. Ojo, con el Paris Saint-Germain incluso en París. Empató 1-1 en un partido que pudo ganar. Le metió 3 al PSV y después ya sabéis que se ha dado un paseo tremendo ante el Karabakh, al que le ha marcado 9 goles en 2 partidos. Es decir, la dinámica Champions comparada con la dinámica Premier no tiene nada que ver en el equipo de Eddie Howe, que tiene por ahora a Guimaraes como el mejor jugador de la temporada, 9 goles, 5 asistencias. Voltemade con 7 goles, 2 asistencias, aunque es verdad que está teniendo algunos problemas de regularidad, incluso le están cambiando cada vez de posición y en los últimos partidos está jugando mucho más retrasado. A mí siempre me ha gustado un poquito más como llegador, no como llegador, pero sí para ver el fútbol un poquito más lejos que en el área, porque es un jugador que tiene tanto talento y tanta calidad en lo individual que puede potenciarlo muchísimo. Pero es verdad que está siendo un Newcastle muy diferente en Premier a Champions, y no hablo solo de resultados, hablo incluso de propuesta. Por ejemplo, voy a recordar que en los últimos tiempos el Newcastle, digamos que sí que tiene una estructura bastante más fija en cuanto a su propuesta con Eddie Howe, pero viene ahora mismo, en el momento en el que estamos grabando esto, de ganar solo uno de los últimos 5 partidos de Premier. Y además es que ni siquiera ha empatado, es que ha ganado 1 y ha perdido los otros 4. Es decir, ahora mismo es el momento más bajo, sin ninguna duda, de la temporada del Newcastle, lo cual le puede llevar a que incluso acabe por dudar de si Eddie Howe tiene que seguir o no. Ya sabéis que ahora forma parte del consorcio del PIB, del PIC, mejor dicho, del Árabe Saudí, de los mismos que son dueños de los grandes clubes de Arabia Saudí. El dueño también es el dueño del Newcastle. Así que tiene todo el dinero del mundo, pero es verdad que ha seguido una dinámica diferente. Con Eddie Howe no es un técnico muy mediático, muy inglés en cuanto a haberse ganado cariños allí en ese contexto, sí, pero mediáticamente no es demasiado conocido y no ha mostrado tampoco una solvencia todavía como para darle un mayor largo plazo a su trabajo. Sigue siendo estable, eso sí, pero las últimas derrotas han hecho dudar mucho de lo que puede dar este equipo finalmente. Recuerdo, viene precisamente de perder este pasado fin de semana cuando estamos grabando esto ante el Manchester City y está utilizando un 4-3-3 principalmente. Es un equipo que depende mucho para mí de los extremos. Gordon, Elanga, Harvey Barnes, para mí jugadores fundamentales en este equipo porque son los que le permiten correr, le permiten expandirse, le permiten meter ritmo, acelerar, rupturas. Eso es lo que más le gusta a Newcastle. Ganar duelos y salir a contragolpe. Tener esa eficacia en cuanto a ser bastante poderoso en hermetismo defensivo
y nada más robar, tener capacidad de expandirse, de correr, de cambiar ritmo, de repetir esfuerzos. Eso, con Voltemade y sobre todo con, insisto, Gordon, Harvey Barnes y Elanga, rotándose en los extremos, para mí es la clave de este equipo, que no se sostiene sin el grandísimo trabajo, sobre todo de Bruno Guimaraes, que en las últimas semanas no ha estado, y que sí que ha entrado poco a poco un Tonali, que ya sabéis que estuvo sancionado bastante tiempo, pero que ahora le está dando más control al centro del campo. Ojalá, y para ver una buena eliminatoria, pueda estar otra vez Bruno Guimaraes, que viene con bastantes problemas últimamente, y ojalá y veamos la mejor versión claramente también de Voltemade, que es un jugadorazo y que a mí me apetece mucho verle ya en este tipo de contextos de máxima exigencia. ¿Qué se juega el Newcastle? Se juega demostrar si tiene el pedigrí suficiente como para que le empecemos a considerar no una alternativa, sino algo más estable en Champions, porque es algo que por ahora todavía no nos ha mostrado, pese a que globalmente y en cuanto a mediaticidad, en cuanto a capacidad de inversión, sí que lo es ya, un gigante en todos los sentidos. Pero que es verdad que además no ha tenido mucho roce competitivo en Champions en los últimos tiempos, porque hasta que no ha vuelto a ser millonario no ha sido capaz de clasificarse. Así que, insisto, daré porcentajes más adelante, pero de inicio me parece que el Barcelona tiene bastante capacidad para frenar el ritmo acelerado que quiere meter el Newcastle de todos los partidos, para ser más cerebral y equilibrar muchísimo esa sensación de tener que ganar duelos y de llevarlo todo al roce físico para que el Newcastle se encuentre más cómodo. Creo que si hay un equipo que pueda hacerlo, siempre en contexto buena versión del Barcelona, es decir, una versión de Barcelona con Pedri estable, con mayor solvencia atrás, con menos bajas, con una buena capacidad de Rafinha, Lewandowski, Lamine, todo eso hará que el Barcelona evidentemente consideramos favorito. Ahora bien, si no tenemos esa versión del Barcelona, empezarán a ganar y el porcentaje a favor del Newcastle puede ir haciendo algo. Pero como titular, insisto, esta es la radiografía ahora mismo del Newcastle, como titular el Barcelona ha salido positivo del sorteo, porque la otra alternativa era el Paris Saint-Germain. Tercera alternativa, tercer equipo, Atlético de Madrid, le ha tocado el Tottenham. Igual vuelvo a decir lo mismo, el titular es que ha salido beneficiado, porque el otro posible rival del Atlético de Madrid era más potente, no era enfrentarte al Tottenham. Recuerdo que el camino le podía haber llevado también por tener que enfrentarse a otros equipos más complejos, y en su caso era el Liverpool de Arne Slot. No es lo mismo ir a Tottenham Stadium que a Anfield a jugarte el pase a los cuartos de final, y sin embargo este sí que es un equipo que ahora mismo sacarle una radiografía es tremendamente fácil o tremendamente difícil, porque claro, está en un punto de descomposición el Tottenham increíble. Descomposición hasta el punto que probablemente han tenido que ir a por el hombre que vemos ahora mismo en imagen, Igor Tudor, para que esté de interino, técnico interino, hasta que termine la temporada. Se ha encargado la semana pasada a Thomas Frank, el técnico que había llegado para hacer un largo plazo, había firmado para 3 temporadas y ha durado apenas 8 meses, y que le ha llevado a reestructurar todo y a tener que mirar interiormente hacia dónde quieren ir. Incluso cómo será el desaguisado, que el propio Igor Tudor, nada más llegar, primer partido el otro día, pierde en casa el derbi del norte de Londres ante el Arsenal, es decir, el partido más importante que tiene el Tottenham vía Premier, lo pierde 1-4, goleado. Y el propio Igor Tudor sale a la rueda de prensa diciendo que el club debe mirarse y que él tiene el mayor reto de su carrera, que deben hacer una lectura real de hacia dónde van como club, porque evidentemente, y que no se me enfade nadie, el Tottenham, yo siempre digo esto, a mí es el equipo londinense que mejor me cae, siempre, pero no soporto que tiene siempre la imagen, el merchandising, la mediaticidad, el envoltorio de parecer un grande del fútbol inglés, y no lo es. Y no lo es. Lo es porque es el que mejor aprovecha el universo Premier, todo lo que vende para parecer que es un equipo grande, pero ni siquiera a nivel inglés tiene grandísimas victorias. De hecho, la Europa League ganada el año pasado es el primer título que consigue el Tottenham a nivel europeo. Con lo cual es un equipo que no tiene el bagaje ni el roce competitivo de otros. Sí que tiene dinero, sí que tiene inversores y sí que tiene evidentemente individualidades como para poder ganar el año pasado Europa League. Pero de ahí a que sea considerado un grande, como yo creo que ellos mismos hacen lecturas pensando que lo son, pues no. Y esta temporada les está mostrando esa realidad en la Premier.
Porque, y aquí voy, la clave principal de este equipo, lo que nos hace ahora mismo decir que está en descomposición, porque así lo he dicho y así lo pienso, es que ahora mismo está a solo 2 puntos de no descender a segunda división en Inglaterra. Está 16º, bajan 3, es decir, el Burnley, el West Ham y el Nottingham Forest ahora mismo se están jugando esas plazas, y es un punto tan bajo, recuerdo que por debajo está el Wolverhampton, pero ahora mismo el Tottenham está a solamente 4 puntos del descenso, a 2 del Nottingham Forest, que es el que marca la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que se va a estar jugando el descenso hasta el final de temporada, que es un contexto en el que de ninguna manera hubieran imaginado, y que solamente la cercanía en puntuación a esa zona es lo que ha hecho que Thomas Frank haya abandonado el cargo, que le hayan sacado del proyecto. Porque incluso con una diferencia de posiciones muy cercana, otros años, al haber una diferencia de puntos muy alta entre el descenso real o no, pues no lo hubieran echado. Pero como ahora la amenaza es real, se lo han cargado. Y eso viene a decir que hay nervios y van a priorizar salvarse, porque como este equipo le diera por bajar a la segunda división, cuando se acaba de hacer un campazo tremendo y cuando ha invertido millones y millones, sería un problemón tremendo y probablemente no lo podría resistir. Así que este es el primer gran titular a favor del Atlético de Madrid, que tiene distracción tremenda el Tottenham, que no se parece nada a la temporada que ha tenido el Tottenham en Champions que en Premier, porque en Premier es un caos absoluto que roza ahora mismo no descender a segunda división, y sin embargo es verdad que gran parte de ello es que es el peor equipo como local, que es algo increíble. Se le da fatal jugar de local en la Premier, pero curiosamente en la Champions ha pasado todo lo contrario, y creo que todo se tiene que ver con que fue, y fíjate que esto es difícil que pase, el más agraciado con el calendario de la Liga de la Champions, de la fase Liga de la Champions, porque recupero todos sus resultados, ha sido claramente el equipo que tuvo rivales más accesibles. Solamente perdió un partido, 5-3 en el campo del Paris Saint-Germain, 5-3, tampoco está mal, pero el resto ganó al Villarreal, empató con el Bodo y con el Mónaco y ganó todos los demás. Ganó al Copenhague en casa, al Slavia Praga en casa, ganó al Dortmund en casa y ganó al Eintracht Frankfurt a domicilio. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los que he citado, salvo el Paris Saint-Germain, eran rivales que para un equipo Premier como el Tottenham, con la inversión que hace, con la plantilla que tiene y con la capacidad competitiva que tiene, ha salido muy favorecido. Por eso se metió en el top 8 y por eso pasó directamente a octavos de final. Es el mejor momento de la historia del Tottenham en Champions, más allá de la final que llegó con Pochettino, hace algunos años en Madrid ante el Liverpool y la perdió, pero es el peor probablemente de las últimas décadas vía Premier. Con lo cual, así de difícil es diagnosticar este estado de decrepitud, me atrevo a decir, que tiene ahora mismo el Tottenham, que no sabe ni hacia dónde va y que como sea va a priorizar meterse en la siguiente fase de la Champions. Y además digo una cosa, la eliminatoria ante el Atlético de Madrid va a caer en una parte del calendario en el que ellos van a jugar ante el Liverpool y después ante el Nottingham Forest, es decir, se van a jugar en esa misma fecha, entre medias de los dos partidos de Champions ante el Atlético de Madrid, van a jugar ante el Nottingham Forest, que es ahora mismo uno de los rivales fundamentales que tienen para no descender. Con lo cual, ojo, porque eso va a ser, además, increíble para el equipo de Igor Tudor, que acaba de llegar y que, insisto, lo primero que ha dicho es que es el mayor reto y que tienen que hacer una lectura global como institución, porque no va la expectativa con la realidad y algo muy grave está pasando en ese club. Así que, evidentemente, a mí que me gusta el Tottenham, me gusta la parte defensiva. Me parece que, por ejemplo, Van de Ven, capitán, el Cuti Romero, son jugadores que son de un nivel estable, de un nivel sólido, de un nivel súper competitivo. Me deja dudas Vicario, el portero italiano, aunque es verdad que no es ni mucho menos de lo peor, está haciendo muy buena temporada. Desde que ha llegado Igor Tudor están jugando con 3 centrales, insisto, solo hay un partido para comprobar eso, pero antes con Thomas Frank no lo hacían. Tienen lesionado gravemente además a varios jugadores. Pedro Porro hace mucho que no juega, Kulusevski hace una barbaridad que no juega y Maddison se rompió hasta final de temporada. Esto es algo que han tenido que intentar sufragar y que no han podido en la temporada. Son bajas gravísimas. Teniendo en cuenta que ha tenido también por momentos fuera a Richarlison, Matistel hace mucho que no juega, pues todo esto evidentemente le llevó a graves problemas al equipo. Kudus también está lesionado, Odober, es decir, son muchos jugadores y grandes de ellos se hicieron inversiones potentísimas este verano. A mí me encanta Xavi Simons, que creo que no ha acertado para nada yéndose aquí, pero me parece un jugador que en otro contexto daría un nivelazo.
que ahora está Gallagher, que se va a enfrentar a sus compañeros hasta hace unos meses. Curioso también el destino que le tenía preparado a Gallagher. Y que ahora en ataque, si no juega Richarlison, va a jugar Kolo Muani, el francés, que viene de diversas cesiones y que parece que en el Tottenham quizá acabe echando raíces, o eso pretende él. Así que es un equipo indescifrable, un equipo con individualidades sí, pero colectivos no, y un equipo que ahora mismo va a dar prioridad a no bajar a segunda división, lo cual le va a venir bien, creo, al Atlético de Madrid. ¿El favorito del equipo rojiblanco? Para mí, sí. Ya daré porcentaje más adelante, pero para mí debe pasar eliminatoria, aunque es verdad que el partido de vuelta es en casa del Tottenham y, recalco, precisamente el Tottenham es equipo pésimo en Premier jugando en casa. Con lo cual, ese es el análisis de los tres equipos de España en la Champions. ¿Ha salido favorecido? Sí. ¿Es fácil? No. La Armada inglesa ahora mismo es la gran enemiga del fútbol español, en Champions lo va a ser más, pero enfrentarte a Manchester City es difícil para el Real Madrid, enfrentarte al Newcastle para el Barça es muy accesible y enfrentarse al Tottenham para el Atlético de Madrid es muy accesible. Nota media, satisfactoria. Esos son los duelos de los tres equipos españoles en la Champions. Pero ha habido más. Vamos a analizar la Europa League y la Conference. Seguimos analizando cómo ha sido este viernes de sorteos europeos con lo que ha sucedido en la Europa League. Es verdad que recuerdo que en los últimos tiempos quizás ha sido el único torneo en el que, tras la brillantez que nos dejó el Sevilla, antes el Atlético de Madrid ganando un montón de títulos, es verdad que en los últimos tiempos está costando más a los equipos españoles ser protagonistas. También lo ganó, por cierto, el Villarreal. Es verdad que igualmente nada nos hace temer que no vayan a ser capaces de competir muy bien Real Betis Balompié y Celta de Vigo, que desde luego están teniendo un camino bastante consistente en la competición. El Real Betis pasó directo en el top 8 a la siguiente fase y el Celta se quedó en mitad de camino, ha tenido esa previa de playoff de 16avos de final y se ha cargado al PAOK de Salónica, que no es ni mucho menos un mal equipo y que desde luego le ha ganado los dos partidos tanto en Salónica como en Vigo. De tal manera se han metido los dos equipos en la siguiente fase. Y el sorteo ha deparado estos enfrentamientos que desde luego me da la sensación que como gran titular, vuelvo a lo mismo, ha sido muy positivo para los dos, para el Real Betis y para el Celta de Vigo. Estos son los enfrentamientos de la ronda de octavos de final de esta Europa League que se va a jugar en Estambul. Recuerdo, se va a jugar en Estambul. Arriba, zona izquierda, vemos los emparejamientos. A un lado está Ferencváros Braga, Panathinaikos Real Betis. Ese ha sido el rival del equipo bético, el Panathinaikos de Benítez, que ahora vamos a diseccionar. El Genk contra el Friburgo, el Celta contra el Lyon, sí, el Celta contra Endrick, contra Fonseca, contra Sulk, ahora vamos a hablar también de ellos. Y por la parte derecha, en la otra zona del cuadro, es decir, los dos equipos españoles por esta línea, si siguen progresando, se encontrarían en semifinales. Ojo, no estaría nada mal, también te digo. Y por la otra parte del cuadro, Stuttgart contra el Porto, gran partido. También tenemos, me voy a acercar un poco más la imagen porque me cuesta verlo. El Nottingham Forest con el Midtjylland danés, que era claramente el Nottingham Forest el rival a evitar por parte del Betis. Era la otra alternativa que le podía tocar al Betis. También está Bolonia-Roma, duelo entre italianos. Y abajo el Lille contra el Aston Villa. El Aston Villa de Emery, del gran Emery, tantas veces ganador de esta Europa League, era el otro equipo que podía tener de rival el Celta. Es decir, al Betis le ha tocado el Panathinaikos cuando también le podía tocar el Nottingham Forest. Y al Celta le ha tocado el Lyon cuando también le podía tocar el Aston Villa. Evitar a los ingleses, al contrario que ha pasado en Champions, era lo que se quería. En Champions no se ha podido, en Europa League sí que se ha evitado y eso dejaría panorama, como estáis viendo, a los dos equipos españoles para encontrarse en semifinales. La realidad es que los dos pueden decir que dentro de lo que había han salido favorecidos. Pero esto es más fácil decirlo que contarlo, así que vamos a analizarlo un poquito más a fondo con los análisis de los dos equipos. Evidentemente, primero, rival de Real Betis, Panathinaikos. Lo que se nos viene claramente es decir que es el equipo de Rafa Benítez, que llegó esta temporada y que verdaderamente no le está yendo nada bien, porque ahora mismo es quinto en la Superliga griega, está a
un montón de puntos, exactamente a 16 puntos ahora mismo del liderato, que tampoco es del Olympiacos, que el líder ahora mismo en la liga griega es el AEK de Atenas, que tiene 52, tiene 36 el Panathinaikos. Es verdad que con un partido menos el equipo de Benítez, que viene de cargarse, por cierto, en eliminatoria en la que le ha costado tanto como que fueron a penaltis al Victoria Pilsen checo. Es decir, ganó además a domicilio, le costó remontar, tuvo que hacerlo en tierras checas y al final en tanda de penaltis acabó pasando. Es un equipo, sobre todo, que no atraviesa buen momento competitivo en su liga, que en competiciones europeas en los últimos tiempos nunca ha sido capaz de progresar demasiado, pero que está formado por un montón de futbolistas que conocemos de haber tenido roce competitivo y buen punto de cocción en otros clubes, en otra etapa de su carrera, y que ahora se han juntado en Grecia como una de estas ligas terciarias que acumulan mucho talento, pero talento quizá que ya pasó sus mejores años. Pues ese es ahora mismo el ecosistema del Panathinaikos, que recuerdo en su día, 1971, jugó incluso una final de la Champions, de la Copa de Europa, la perdió ante el Ajax, que venía empezando a generarse con la etapa de Johan Cruyff, pero llegó a una final de la Copa de Europa. El equipo del Trébol, el equipo también de la capital helena. Evidentemente, la otra parte es la del Olympiacos, que atraviesa ahora mismo un momento más potente, aunque se ha quedado también fuera de la Champions en su caso. La realidad es que el Panathinaikos ahora mismo, sobre todo, suele jugar un 3-4-3 y destaco jugadores fundamentales que a mí me gustan mucho. Más allá de que, insisto, aquí le vemos a Rafa Benítez con sus ayudantes españoles, no le está yendo demasiado bien. A mí me gusta mucho, espérate que este es para luego, me gusta mucho, creo que lo he puesto por aquí, algún jugador del... También, a ver que no me quiero equivocar, creo que no he metido por aquí a los jugadores del Lyon. Dame un segundo, que voy a meter a los jugadores que a mí me gustan dentro de este equipo de Benítez. Aquí vemos, lo estoy colocando según sobre la marcha para que veáis cómo es la realización con el OBS según estoy grabando el vídeo. El que más me gusta de todos ahora mismo en este sentido, en el Panathinaikos, es para mí, por lo menos, el que estamos viendo en pantalla. Juricic y Bakasetas. Son dos jugadores que demuestran muy bien lo que os venía diciendo ahora, que son jugadores que ya atravesaron su mejor momento, pero que dan rigor, dan cierto punto competitivo, tienen mucho roce internacional. Ese tipo de jugadores no ha acabado de generar un grupo, en ese sentido, un colectivo que funcione muy bien, Rafa Benítez, pero son jugadores bastante interesantes desde ese punto de vista. Hay que tener en cuenta que dentro de ese sistema de 4-3-3, un poquito defensivo por algunos momentos, de 3-4-3, mejor dicho, de Rafa Benítez, está Juricic, sí, en su momento, sobre todo en la Eredivisie y en Italia tuvo momentos interesantes. Está Zaroury, que ha sido el gran fichaje que ha hecho esta temporada el equipo, el extremo izquierdo que viene directamente desde el Lens. En ataque a mí también me suele gustar, o utilizan a TT o a Taborda, que son dos jugadores también con cierto roce ya en equipos de primer nivel, pero el centro del campo con Renato Sánchez muy pasado de vuelta y sin dejar buen nivel, con Bakasetas, que ha sido clave en la selección griega hasta hace muy poquito, con Calabria, el ex del Milan, icono en el costado derecho de lateral, ahora carrilero muchas veces en este sistema, y es verdad que con el dubitativo Lafont, el portero francés, en bajo palos, sin haber dejado una muy buena versión en los últimos tiempos. Está Pailistri, que pasó por la Liga Española también como extremo, está Pantovic, que otro jugador interesante también del ataque, y hay algunos españoles como por ejemplo Javi Hernández. Así que es un equipo que no le pondría como uno de candidatos serio, pero sí que es un equipo que además, siendo la vuelta en el Estadio de la Cartuja a favor del Betis, pues evidentemente yo creo que el Betis ha salido bastante bien de este enfrentamiento. Un equipo irregular, un equipo de alguna manera imprevisible incluso, que va a competir bajo mínimos, que querrá hacer un partido de poco ritmo, de resultado corto, pero que es verdad que a doble partido yo creo que el Real Betis tiene argumentos más que de sobra para poder llevarse por delante a este Panathinaikos
de Rafa Benítez. El rival del Celta ha sido el Olympique de Lyon. Evidentemente decir Olympique de Lyon nos recuerda a aquellos años gloriosos con Champions, con un montón de grandísimos jugadores que tenían un trampolín brutal, aquella dictadura de 7 años seguidos ganando la Ligue 1. Todo aquello pasó a mejor época. Ya sabéis, y si no os lo cuento yo, que el año pasado tuvo un problema gravísimo que ha estado a punto en verano de llevar la segunda división de descender por deudas acumuladas por el inversor, dueño, CEO americano, que la ha llevado a la ruina, que ha tenido que entrar nueva presidenta, nuevos inversores de otro país y que han hecho, han transformado por completo la estructura. Equipo absolutamente joven, equipo que le han dado a Fonseca, al portugués, el ex de la Roma, por ejemplo, o el ex del Milan, y que no ha acabado de encontrar un punto todavía como para que verifiquemos que está preparado para otorgarle cierto favoritismo en competiciones europeas, pero que en la Liga va bastante bien, que ha levantado el vuelo mucho mejor de lo que se hubiera imaginado, teniendo en cuenta todas las rupturas y todo el drama que han tenido en verano, donde prácticamente hasta el mes de agosto no sabían si iban a poder seguir en Primera División o no. Y que teniendo en cuenta todo esto, que ahora mismo sean terceros en la Ligue 1, que estén luchando por no alejarse demasiado del Paris Saint-Germain, que le saca solo 9 puntos, y están ahora mismo, insisto, tercero, luchando por meterse en la próxima Champions, a mí me parece que al mismo tiempo seguir en Europa vivos y haberse metido en el top 8, tiene mucho mérito. Evidentemente, Endrick, desde que ha llegado, está atrayendo titulares. Sí, es la cesión estrella del equipo. Está marcando muchos goles, lleva 3 goles ya desde que ha empezado el mercado invernal cuando él llegó, pero no está solo Endrick. Es un equipo que sobre todo apetece ver. Y os lo explico rápidamente. Tiene una acumulación de futbolistas muy jóvenes que muchos de ellos están encontrando perfectamente ese trampolín ahora, en este momento, en este Lyon un poco de entreguerra, ¿no? Que está situándose para volver a intentar ser lo que era. Portero Grave, el ex del Mallorca. En defensa tienen una mezcla de veteranía y juventud, más veteranía que juventud, porque tienen a Clinton Mata, tienen a Maitland Niles, el inglés que tantos años le vimos en Inglaterra, acaba jugando mucho Tagliafico en el costado izquierdo, aunque está metiendo al hijo pequeño de Kluivert, también muchas veces en esa zona, está Niakate como central. Centro del campo, aquí me gusta un montón porque está... Por un lado, Tessman, que es un futbolista que seguramente vamos a ver en Estados Unidos con el Mundial, en el Mundial con Estados Unidos, mejor dicho. Está el veterano capitán, además, Tolisso, que regresó en su momento y, ojo, está dando muy buen nivel, siempre fue un gran llegador, marcando bastantes buenos goles. Y por un costado izquierdo, a veces juega de extremo izquierdo Abner, que estuvo en el Betis de lateral y que es verdad que pasó un poco desapercibido. Y hay 2 jugadores en los que me quiero detener, porque más allá, evidentemente, de lo que ha representado Endrick, que está jugando, por cierto, más tirado a la derecha, verdad que al final acaba llegando al área porque tiene mucho gol, pero parte un poco desde zona derecha. ¿Por qué? Porque hay 2 jugadores en este equipo que a mí me gustan muchísimo. Este es Tyler Morton, chico que salió de la cantera de Liverpool, que lo fichó el Lyon por 10 millones de euros este verano a modo de experimento, a modo de a ver si le doy el trampolín ideal. Y es un jugador que está haciendo un temporadón. Abarca mucho terreno, tiene buen pie, está llegando de segunda línea, le da equilibrio y compostura al equipo. Es de los jugadores que más está creciendo en Europa en este momento. Y el gran personaje de la temporada es este hombre que os pongo aquí, Pavel Šulc, el checo, que en el Victoria Pelsen jugaba un poquito más de segundo punta. Ha encontrado tanto gol en el Lyon que lo han ido acercando al área y por eso Endrick y él, digamos que van alternando posiciones. Pero Šulc ahora mismo es el jugador de la temporada en el Lyon. Lleva 10 goles y 3 asistencias. Un jugador que, por ejemplo, ha hecho que Karabekh, que venía con bastante más nivel o con bastante más premisas, etiqueta de jugador más importante, pues Karabekh les está costando mucho más hacerse hueco. Pero, por ejemplo, está hablando de gente que puede conocer jugadores que llaman la atención. Yaremchuk ha llegado como alternativa en ataque para tener un pivot mucho más centímetros y más envergadura en ataque. A mí me gusta, por ejemplo, que tiene, con lo que decía de Karabekh, que está también Rachid Ghezal, es decir, tiene mucha gente joven también en Lyon, como siempre, porque es una de las mejores canteras de Francia. Por cierto, yo en un torneo que jugué cuando era chaval en Francia, gané la final de ese torneo internacional una vez con la selección de Castilla-La Mancha. Ganamos al Lyon en la final y luego el siguiente año perdimos. Pero ganamos 1-0 el primer año y perdimos 1-0 el segundo. O sea, imagínate cómo era de igualado todo y de verdad doy fe. He jugado contra la cantera del Lyon yo y sé que tienen una estructura de trabajo brutal. Bueno, de hecho ese torneo se jugó en Bron, que es el barrio donde nació Benzema en Francia. Dicho esta fricada de mi etapa de futbolista frustrado, digo que
Ha salido bien para el Celta porque peor seguramente era el Aston Villa, pero el Olympique de Lyon, sin decir demasiado, sin estar al nivel de otros años, es un equipo jugón, es un equipo disfrutón y me parece que vamos a ver una eliminatoria preciosa. Lo digo de verdad. Así que, por tanto, este es el enfrentamiento de Europa League para los dos equipos españoles. Por un lado, ese partido entre el Betis y el Panathinaikos, partido de vuelta en el Cartuja, en la Cartuja del Betis, y Celta va a jugar contra el Olympique de Lyon, en este caso el Guerlain, mítico Guerlain de Lyon, que ya no existe como tal, es en el campo lyonés donde se jugará la vuelta. ¿Han salido beneficiados dos equipos españoles teniendo en cuenta lo que había? Yo creo que sí. Vamos a analizar el rival conference del Rayo Vallecano. Y terminamos este mega vídeo con el análisis de los rivales de los equipos españoles en Champions, en Europa League, con lo que ha pasado en la Conference 2 del Rayo Vallecano, que se clasificó en la liga regular dentro del top 8, se saltó por tanto esa fase intermedia de 16avos, estaba esperando rival cómodamente hace meses, esperando cuál iba a ser su rival en la siguiente fase. Recuerdo que el Rayo Vallecano viene atravesando el mejor momento de su historia en Europa, nunca había llegado tan lejos, nunca había sido tan importante. Es verdad que cuando jugó la Europa League hace mucho tiempo, la antigua Copa de la UEFA fue por fair play, fue por una medida excepcional, por eso le llegó esa plaza. Lo hizo muy bien, pero ahora quiere superar eso y realmente tiene opciones de llegar muy muy lejos en esta conference, siempre y cuando la entidad, el estadio, el césped, también acabe por acompañar, por impulsar y por no frenar ese buen momento de la institución. Así que lo que desde aquí pedimos es que se intervenga de manera positiva, efectiva al Rayo Vallecano, porque algo tiene que pasar ahí para que se solucione todo y este equipo pueda brillar tremendamente. Lo curioso es que el Rayo Vallecano es el equipo de la Franja Roja en España y su nombre es Rayo Vallecano de Vallecas. Vale, pues el rival que le ha tocado es el Rayo Rojo, porque ese es el apodo, del Samsunspor, el equipo rival del Rayo Vallecano en esta ronda de octavos de final de la Conference. Recuerdo, estos han sido los duelos. Por un lado, parte izquierda del cuadro, Lech Poznan contra el Shakhtar. Ojo con el Shakhtar. AZ Alkmaar contra el Sparta de Praga. El Crystal Palace ante la EK Larnaca. La Fiorentina contra el Rakow de Polonia. Parte derecha del cuadro. Los primeros de todos. Samsunspor, Rayo Vallecano. Recuerdo, el Rayo va a jugar el partido de vuelta en Vallecas o donde sea. Será local en el partido de vuelta. No sabemos en qué estadio. El Celje contra el AK de Atenas, que sería el rival cuyo ganador se enfrentaría después al Rayo en la siguiente fase. No está nada mal. Por debajo, el Sigma Olomouc de la República Checa contra el Mainz germano y el último enfrentamiento, a ver que me acerque y lo vea, es el del Rijeka con Estrasburgo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Veis la parte derecha del cuadro que es donde está el Rayo? Es claramente inferior de nivel, es decir, más accesible que la parte izquierda. La parte derecha del Rayo tiene rivales potentes que le pueden complicar. Sí, el propio Samsunspor, ahora lo vamos a explicar, le puede complicar. Pero la parte izquierda es mucho más potente. La parte derecha se lo va a jugar, en el mejor de los casos, ganando a Samsunspor. Se enfrentaría en la siguiente fase probablemente al campeón, al líder, mejor dicho ahora mismo, de la Liga de Grecia, que es el AEK Atenas. Ojo con esto, pero es verdad que es un equipo ante el que puede dar batalla. Y después probablemente se enfrentaría al ganador del Mainz con el Estrasburgo. El Mainz está para no bajar a segunda división en Alemania y el Estrasburgo es el equipo revelación porque es la marioneta, lo digo siempre, el equipo marioneta, el equipo hermano, el equipo que hace lo que quiere con él, el Chelsea y los dueños del Chelsea. Es decir, es el equipo en el que desde la ética del fair play y desde la ética competitiva, pues ahora mismo está siendo odiado, literalmente odiado. Pero probablemente sea el gran rival que va a tener, el escollo principal que va a tener por ese costado el Rayo Vallecano. Nos centramos en su rival, ese Rayo también, pero de Turquía, el Rayo Rojo, que es como le llaman a este equipo. Fijaos, he querido coger esta foto porque es tremenda esta foto. Fue la camiseta que tuvo chulísima el año pasado. Se clasificó milagrosamente para competición europea. Este Samsunspor, que recibe ese apodo de Rayo Rojo, que es del norte de Turquía, que es una ciudad gigantesca, 1,5 millones casi de habitantes Samsun, pero que no es ni mucho menos uno de los grandes equipos.
Es verdad que es el gran equipo de su ciudad, sí, pero es que hace 3 años estaba en segunda división. Es decir, ha subido hace 3 años, ha seguido progresando y se ha metido milagrosamente. Uno de los grandes titulares de los últimos tiempos fue que este equipo, casi 30 años después, logró estar de nuevo en Europa. Y es verdad que no tiene roce competitivo porque, como ha estado muchas veces en segunda división, cuando jugó en Europa fue en la antigua Intertoto. Es decir, que hasta en eso se parece bastante al Rayo Vallecano, en la compostura, en lo que ha sido la historia de este equipo. Que además es verdad que el año pasado lo hizo extraordinariamente bien, con esa camiseta que os quería mostrar, pero es que la realidad ahora no es tan así. Va séptimo en su liga, que sí que es estar a buen nivel, porque es lo que se le puede pedir a este equipo. Va a luchar otra vez por quedarse quinto, sexto, más o menos. Lo va a tener difícil quinto, el sexto quizás sí que podrá llegar a ello, porque ahora mismo el quinto está a 10 puntos, es demasiado. Pero la realidad es que, ante la dificultad que ha tenido en las últimas semanas, competitivamente hablando, no han creído que fueran por buen camino y se han cargado al entrenador que el año pasado les llevó a la competición europea. Y acaban de fichar a Thorsten Fink, un exjugador que ha sido ayudante de varios técnicos en Alemania y que acaba de coger al equipo hace prácticamente unos días. Con lo cual, él ha sido el que ha pasado la eliminatoria, la última, ante el Esquendilla, el equipo de los Balcanes que ya jugó también con el Rayo Vallecano en la primera fase. Para que os hagáis una idea de cómo ha sido este Samsunspor, el camino que ha tenido en esta conference, el equipo turco ha tenido que llegar a esta fase eliminando, como digo, al Esquendilla balcánico en la fase de 16avos. Pero en la fase de grupos perdió contra el AEK Atenas y el Mainz, es decir, en ese nivel no le da, pero ganó al Legia, al Dinamo de Kiev, al Hansrud de Gibraltar y al Breidablik. El resto no lo ganó, perdió los dos últimos y se metió en esta fase, como digo, tras eliminar al Esquendilla de los Balcanes. Es decir, que es un equipo que en cuanto se le ha exigido un poquito más de nivel ante equipos de ligas más competitivas, no ha podido, pero que es verdad que en su liga, quinto, sexto, séptimo, más o menos es el rol que tiene ahora mismo el equipo del recién cogido Thorsten Fink. ¿Qué nos quedamos de este equipo? Pues principalmente diría que hay que fijarse en 2-3 jugadores. Primero, que tiene un toque muy poco turco, muy africano, con un montón de futbolistas de diferentes países de África, que le dan un punto físico, que le dan un punto de agilidad, de habilidad en cuanto a expansión, de trotar, de mantener un ritmo alto en algunas fases de partido y de aguantarlo. Repetición de esfuerzos este equipo puede, en duelos también puede, donde no puedes en la parte técnica de talento individual, que ahí no tiene demasiado. Carlos Holz es el gran goleador ahora mismo del equipo, es verdad que no es un equipo muy goleador, es equipo de resultados muy bajos, lleva solo 5 goles. Me gusta Ndiaye, que es un delantero que ya ha tenido más bagaje en diferentes clubes europeos. Musaba, que es extremo derecho, que también ha sido importante en otros momentos de su carrera. Y me gusta arriba Mundambiji, o seguramente lo he dicho mal, que es un delantero del Chad y que yo cada vez que le he visto, pues no hay muchos delanteros de Chad, de este país, y por eso me ha llamado siempre la atención. El número 9, Marius Mwandilmanji, que siempre lo digo mal. Mwandilmanji, ¿vale? Pues ese es el 9 y claramente es el jugador que a mí, desde el punto de vista de expandirse, de trotar, de zancada, me parece que le puede dar algo diferente y viene precisamente de marcar 2 goles en esta ronda previa ante el Esquendilla. El resto, pues no es un equipo que tenga demasiado en el sentido de banquillo, no es un equipo que tenga roce competitivo, con lo cual, para mí el Rayo favorito, sí. ¿Le ha tocado bien el sorteo? Seguramente también, porque la otra opción era el Lech Poznan, que por lo menos iba a tener ambiente en su estadio. Lech Poznan iba a llenar en Polonia su estadio. El Samsunspor tiene un campazo, porque le renovaron hace poco desde las ruinas de su antiguo estadio. Es de 40.000 espectadores, es muy bonito, pero no lo llenan nunca. No tiene suficiente masa social, no tiene suficiente afición, y aunque se espera una entrada un poquito más potente ante el Rayo Vallecano por ser el equipo Vallecas de la Liga Española, y eso siempre atrae, la realidad es que para mí el equipo de Íñigo es favorito en esta ronda. Globalmente, por terminar todo el paseo que hemos hecho en este vídeo, recuerdo cómo han sido los 3 sorteos. Aquí lo tenéis, el de Champions, con el Real Madrid enfrentándose al Manchester City, el Barça al Newcastle y el Atlético de Madrid al Tottenham. El de Europa League, con el Betis enfrentándose al Panathinaikos, lo diré, de Benítez, y el Celta enfrentándose al Lyon de Fonseca y de Hendrik. Y el Rayo Vallecano, con un camino creo que más positivo también, ha sido
cruzado con el Samsunspor de Turquía. Es decir, por sacar conclusiones, lo que os he dicho al principio del vídeo. Buenas noticias para el fútbol español en el sorteo de las 3 competiciones. Globalmente la lectura sería sí. Ojalá y sirva para que todos sigan adelante, sigan sumando puntos, el coeficiente español de la liga suba y al año que viene tengamos 8 equipos de nuevo en competiciones europeas. Ese ha sido el pedazo de vídeo que hemos hecho analizando de manera profunda, pero más o menos superficial, para meternos mucho más a degüello cuando lleguen las eliminatorias. Lo haremos aquí en El Enganche. Dad al like, por favor, dad al me gusta, dad a la campanita para que todo el contenido que generemos día a día, que es mucho, os llegue. Y, desde luego, dad a suscribir. Os dejo 3 segundos para que deis a suscribir. Venga, que nos hacéis un favor. Venga. ¿Habéis dado a suscribir? Seguro que sí. Confío en vosotros. Como confío en los equipos españoles. Suerte a todos. Nos vemos aquí en Champions, en Europa League, en Conference y en todo el fútbol internacional siempre aquí en El Enganche. Suerte a los españoles.